Hola, hola, bendiciones a todos. Estamos aquí de regreso en otro programa más de Camino, Verdad y Vida. Aquí estamos con Germán y con Luis. Germán, hoy tenemos un programa un poco diferente, tenemos una invitada especial y pues Germán, no sé si la quieres presentar el día de hoy. Sí, súper. Bueno, les queremos contar un poquito. Estuvo el pastor José Carlos Gutiérrez con nosotros y nos hablaba de toda la problemática, todo lo que ellos han podido ver. Y me gustaba mucho el espejo cultural y de problemática que tienen ellos, ¿verdad? Ellos son pastores en Ciudad Juárez y hoy tenemos a su esposa, la pastora Sara, que además de ser pastora, que podemos aprender mucho de todo lo que ellos viven allá, también es psicóloga infantil con una especialidad en prevención, detección también del abuso sexual infantil. Y hoy el tema es el abuso. Sara, ¿qué tal? Bienvenida. Bendiciones, qué privilegio estar por aquí con ustedes. Saludos desde la calurienta pero hermosa y bendecida Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Es un placer para mí poder compartir un poquito ahí con ustedes. Bienvenida, bienvenida. Ojalá te puedas sentir en casa. Si José no te ha hecho café, hay que pedirlo para que podamos aquí platicar en confianza. Luis, vamos a hablar Sí, del abuso, un tema complicado. sí, yo creo que vamos a tocar en lo que es el abuso en general. Obviamente va a venir lo que es parte del abuso infantil, abuso intrafamiliar, abuso, acosos también, ¿verdad? Lo vamos a tocar, abuso sexual íntimo, Verbal. ¿verdad? Que son abuso verbal que también se da, ¿verdad? En nuestra región, no hablo solo en Honduras, en nuestra región es muy común, ¿verdad? O se presta mucho estos casos. Yo creo que es un tema bastante delicado, ¿verdad? Vamos a tratar de manejarlo, pues lo más simple también, pero asimismo práctico, que se puedan llevar herramientas, que lo podamos digerir. Entonces yo creo que eso es por donde ahí lo que queremos hacer. Importante es pues seguramente muchos de las audiencias, ¿verdad?, ha sufrido en estos casos, entonces seguramente ahí en el chat tratar de que también las dudas o las consultas pues sean prudentes, pero si quieren algo más privado, algo que se pueda llegar a dar un mejor seguimiento, pues que nos escriban a Jóvenes Ebenecer a nuestro Instagram, pues ahí vamos a tratar de dar pues más a detalle, ¿verdad?, este seguimiento. Sí, Y no solo nosotros, cabal, perdón, sino que va a haber gente eso. especializada tomando datos, llevando esta tarea privada, ¿verdad? También, y estamos abiertos y nuestra intención es poder ayudar. Sí, eso quería mencionar. Hicimos un equipo de personas que su profesión es psicología también, pero también con ese que son parte de nosotros aquí en la iglesia Sí, para poder orar y ayudarlos y guiar en todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quiero dar inicio con de dónde surgió el programa el interés del programa y tal vez ya de una vez aprovechar a que tenemos a la pastora por acá. Una de las cosas que más me gustó o que más me aterró, imagínense lo contrario, ¿verdad? Es que José, estando aquí, tuvimos un caso donde una niña se había escapado de su casa y se miraban señales, ¿verdad? Se miraban señales que pues yo lo hubiera podido tachar como rebeldía, como la edad de la rebeldía. Claro, sí, conflictos de lo que se llama en las iglesias, ella es despierta sexualmente o algo, pero José me dijo, mira, me dijo, ahí puede haber abuso, ahí seguramente hay abuso, ella está o fue abusada o está siendo abusada porque hay varios focos rojos que se pueden detectar. Indicadores. Entonces, tal vez esa es la primera. ¿cómo Nosotros, detectar? sí, esos focos rojos, ¿cómo lo ven ustedes, verdad? Porque somos padres, al menos Luis y yo somos papás, Marcia le tocará, pero estamos en constante contacto con nuestros muchachos. Sí, lo que pasa es que la mayoría de las veces nos imaginamos abuso como violación. Realmente es diferente. La violación, bueno, el abuso puede o no llevar una violación, pero un niño puede estar en su casa y ser abusado, porque la mayoría de los abusos se dan dentro del contexto familiar, en un 80% es dentro del contexto familiar,
y puede o no haber penetración, puede o no haber violencia, y sin embargo el hecho de que alguien exponga al niño a pornografía ya es un abuso sexual. Entonces, como les digo, puede haber violencia o no, y muchos se quedan como que pues el niño no está presentando síntomas ciertos síntomas asociados con la violencia dentro de la violación, entonces pues está bien, y realmente no, y hay muchos que les llamamos ahorita un término muy familiar, el término asintomático, también existe dentro de puede haber niños que estén siendo abusados y ser asintomáticos físicamente y asintomáticos emocionalmente, y eso no significa que estén cargando con todo el malestar que esto conlleva, que es mucho, ¿verdad? Entonces, hay características o evidencias físicas como obviamente enrojecimiento, inflamación, pues hubo un desgarre, son evidencias muy Obvias. obvias de que está habiendo una violación. La verdad es que la mayoría, pues suena así como que, ay, ¿por qué llegar a esos extremos? Se pudo haber prevenido, y es hermoso el poder como papás tratarlo desde el principio, no esperarnos hasta llegar a ver uno de estos síntomas que vamos a mencionar, sino prevenirlo como desde las canciones, desde la comunicación. Es indispensable que los niños no crezcan con el temor, sino que crezcan con el saber que yo me puedo acercar a mamá y papá y me van a creer, sea lo que sea que yo les cuente, me van a creer y me van a apoyar y van a estar de mi lado. Entonces, como les digo, son muy obvias esas evidencias físicas, este, no deberíamos de esperarnos a llegar a verlas, ¿verdad? También hay evidencias eh, psicológicas, como que el niño pues ya dormía toda la noche y no se hacía del baño y volvió a presentar enuresis. Hubo un retroceso en los avances que ya llevaba en cuanto a su independencia física. Empieza a presentar terrores nocturnos, empieza con dolores de cabeza, dolores abdominales muy frecuentemente, sin razón, sin haber otra razón de por medio, ¿verdad? Eh, También dentro de las características físicas psicológicas, perdón, y es sumamente indispensable que lo sepamos, la mayoría que está presentando este tipo de problemas se siente indefenso, y en la medida en que se siente indefenso va a tratar por todos los medios de obtener el control de algo, de alguna situación, para sentirse otra vez que tiene el control de su vida. Y entonces es cuando empiezan los sentimientos de rebeldía, cuando empiezan a portarse desafiantes, cuando empiezan a querer tomar el control de todas las situaciones y empiezan a presentar conductas que hacen que los alejemos y que los rechacemos. Y de ahí que muchas veces llegan y son los niños problema en la escuela, cuando lo único que estaban pidiendo a gritos era ayúdenme, ayúdenme, necesito ayuda, necesito que tener el control de algo, y por eso estoy presentándome de esta manera. Pero tendemos a rechazarlos, tendemos ay, bueno, no se puede con él, entonces háganlo un taladito, y empezamos a alejarlos, ¿verdad? Lo cual hace todo lo contrario de lo que queremos lograr. A mí me interesaría pues saber, porque si ellos empiezan a actuar de esta manera, a ser rebeldes como para poder llamar la atención, me gustaría saber por qué se dan casos de que ellos no lo comunican, por qué los niños no lo hablan abiertamente. ¿Qué será? ¿Será porque le tienen miedo a los padres? ¿Será Tal vez porque... porque hubo también una amenaza de parte del, bueno, del también abusador, pudieron ser amenazados. Interesantísima pregunta. Como el 80% de los casos es dentro de la familia, el abusador está interesado en que no se sepa la información. Entonces, ¿cómo le empieza a llegar a un niño, a un adolescente? Empieza a disfrazar las cosas, empieza a preparar un terreno para poder, o sea, no llegue inmediatamente a penetrar, no llegue inmediatamente a enseñarle pornografía, no llegue inmediatamente a exigirle que le toque sus partes privadas, no llegue inmediatamente a tocar sus partes privadas, sino que hubo un proceso de preparación en este proceso de preparación se le empieza a hacer creer al niño o adolescente que él es el que está generando el abuso, que es él el que está incitando al abusador a que el abusador se acerque, a que el abusador
siga con esa conducta, porque como les digo, llegan por el lado amable, llegan ofreciéndole regalitos, llegan ofreciéndole, ganándose su confianza, tratando de engañarlo de muchas maneras para crear ese vínculo de confidencialidad que le asegure que el niño no va a hablar. Por eso les digo que es indispensable que nuestros hijos tengan la confianza y tengan la información antes de que vaya a haber otra pervertido familiar o externo que se acerque a darle esa información, a llenarle con información negativa, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos tienen que tener la confianza y la información antes con nosotros. Pero ¿por qué no hablan? Porque han sido engañados y ya les han plantado la semilla de que ellos son los causantes de que la persona que los está abusando se tenga que acercar a ellos. Ellos lo están llamando, lo están pidiendo a gritos, tienen una necesidad que solo el abusador puede suplir. Entonces no es culpa del abusador, es culpa del abusado. Y entonces en esa creencia los niños ya no pueden hablar, porque parte de lo que pasa después de un abuso es que los niños empiezan a creer que realmente no pueden confiar en nadie, que están indefensos en la vida, que realmente papá y mamá deberían de haberlos estado cuidando, pero no estaban por X o Y, ¿verdad? Bueno, y eso también tiene mucho que ver con la dinámica familiar que hay dentro de la familia del abusado, ¿verdad? Dinámicas familiares, Yo quiero perdonar algo bueno, primero que todo, nuestro afán realmente es prevenir, ¿verdad? También esperamos que el programa dé también para poder saber qué se puede hacer. Alertar. Y apertura para poder ayudar. Y también ya me pasó, Germán, y me está trayendo consecuencias. Sí. Pero yo quiero, una vez estábamos hablando con Marcela también es psicóloga y me dijo algo que me voló la cabeza, porque qué tremendo cómo Dios te hace pasar por estas cosas. O permite algunas cosas, o tal vez no lo permite, pero Dios tiene su misericordia y me logra sacar de algunas cosas. Por ejemplo, en lo personal tuve vivencias fuertes en este campo, ¿verdad? En este campo tan espantoso. Y la dinámica familiar me interesa mucho mencionarla, pero algo que Marcela me dijo, Marcela, no sé si te acuerdas, me dijiste, ese placer... Sí. Te va a culpar. Es que yo he leído, ¿verdad? Y al estudiar un poco en esta área, cuando estudié la carrera también, me acuerdo que nos enseñaban que hay cierto porcentaje de placer que se puede llegar a sentir aún siendo abusado. Wow. Porque como hay un estímulo, ¿verdad? Físico, claro. Entonces ahí es donde empieza a moverse la culpa también, porque tal vez la persona abusada dice, en algún momento sentí algo de placer entonces ya físico. No soy víctima. Entonces ya no soy víctima porque no es que me gustó el abuso, pero sí se puede llegar a sentir un poco de eso, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo de eso, a mí me quedó bastante marcado porque yo tuve también una persona muy cercana que fue abusada, entonces yo recuerdo que ella buscaba, ¿verdad? Al final era algo tan repetitivo en su vida que ella sentía como que lo buscaba y sabía que la persona iba a llegar a esa hora, en ese momento, y ella no se iba. Entonces al final llega a ser mucha culpa la que se mueve y tal vez por eso les da también temor de hablar, ¿verdad? Exactamente. Sí, la verdad es al final de cuentas es cuerpo, el Señor lo hizo con partes sensibles precisamente para eso en su tiempo, ¿verdad? Pero no dejan de ser terminaciones nerviosas, no Exacto. Dejamos de sentir. Entonces, y como les digo, fueron preparando el terreno la mayoría y entonces empieza el niño a sentir, sobre todo cuando no es violento, sino que fue envuelto y se da ese tipo de situaciones que estás comentando, ¿verdad? Inclusive, pues generan muchos otros tipos de adicciones más adelante. Por la necesidad de volver a sentir, pero sin la culpa, sin el remordimiento, y entonces se generan un montón de conexiones a nivel neuronal también, y sí, es muy triste y se empiezan sobre todo a instaurar creencias erróneas con las que crecen y luego es muy difícil sacarlas. Por ejemplo, el hecho de fue mi culpa, soy le llaman mercancía dañada. Entonces, por tarde o temprano van a dar cuenta que
que ya no estoy limpio por dentro, que algo me está pasando por dentro, que estoy dañado, y entonces tratan de ocultarse y la autoestima se viene para abajo y un montón de situaciones más. Y lo triste es que de adultos tenemos el filtro de poder decidir, bueno, esto no pasa normalmente, yo no tengo la culpa, pero de niños son esponjitas, entonces cualquier creencia errónea se les va a quedar de por vida y crecen, la mayoría, si no son ayudados, si no son ministrados, si no son atendidos, crecen con la culpa por dentro, y aunque tengan los razonamientos correctos, aunque ahora ya puedan entender lo que pasó, siguen con el sentimiento de culpa porque ya es parte de su personalidad. Entonces, por eso la importancia de la detección a tiempo, y como pues también nuestro Padre misericordioso y maravilloso, aunque sea fuera de tiempo, nos ayuda también a quitarlo, ¿verdad? Yo quiero A trabajar con eso y a sanar todo. Sí, perdón. Yo quería solo mencionar algo, porque algo que me saltó y creo que es importante mencionarlo es la dinámica familiar, porque tenemos que ser equilibrados en todo, equilibrados en todo. Y recuerdo un amigo, un primo mío que es pastor, sus hijos estaban pequeñitos, y entonces yo le preguntaba, mira, y aparentemente en la dinámica pastoral, ella no estaba cumpliendo su función pastoral, la esposa de mi primo. Y entonces yo llegué y le pregunté, mira, ¿no te atacan por esto y por lo otro? Y él me dijo, no, es que su ministerio ahorita son los niños. Entonces esto se podrá en algún momento decir qué barbaridad, qué machismo, no la dejan desarrollarse, pero leía un poquito, Marce, Luis y también Pastora, leía un poquito de la necesidad de una relación estable a los 6, de 6 antes de una relación estable, que realmente la dinámica incluso de iglesia puede abandonarte. Puede sufrir ese abandono, ese descuido tal vez, ¿verdad? Para no culpar a nadie, pero en lo personal mis papás no se fueron, no se separaron, eran hombres y mujeres dedicadas al Señor. Pero hay una edad donde, a mí me gusta mucho el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Que hay hasta cierta edad donde él ya no pudo ser escondido, dice. Yo creo que hay un tiempo, Marce, no sé qué podrás pensar vos, donde sí hay que esconder a nuestros hijos, porque me gusta mucho, y leía en los comentarios de que Moisés no pudo seguir siendo escondido porque él ya no podía ocultarse su llanto, es decir, que no podía abrir su boca. Y si lo vemos en esto que hemos estado compartiendo, cuando están muy chiquitos van a tener estos problemas de esta culpabilidad y esto, y yo creo que no van a tener la confianza de abrir tu boca, y es cuando la iglesia misma tiene que aportar todas las herramientas para no sentir culpabilidad si estás atendiendo a tus nenes, si no puedes dar todo el tiempo, ¿verdad? Porque en mi caso no fue abandono, no fue vicios, fue el activismo de iglesia que dañó y dio la oportunidad. Gracias a Dios, Dios es fiel y verdadero, y estoy casado, pero tuve mis conflictos, que lo vamos a hablar más adelante, pero porque no llevamos un equilibrio y la dinámica familiar era incorrecta, a pesar que éramos pastores, ponemos. Pero cuando te hablas, perdón, de la dinámica, para pasarle, Arce, te hablas de tiempo. Déjala que diga algo. Interrumpa. Es que lo que pasa es que has estado de viaje. Sí. Entonces no sabemos si hablas español Ya bien no, todavía. ya no, solo inglés. Pero es dinámica, es tiempo, es que aprecio. es la relación que hay entre padres e hijos, ¿verdad? Cómo se maneja dentro de la familia, porque en nuestras culturas es bastante común que los niños quedan solos, tal vez con una niñera, con una muchacha que cuida. Entonces ahí es donde es una persona que es completamente extraña a la familia. Y es cierto, un buen porcentaje son de los mismos familiares, los abuelitos, aún los padres, a veces hay padres abusadores, pero se da mucho también que dejan a los niños solos todo el día, ellos trabajan de 8 a 5, o lo que vos decías, que tienen otras actividades. Y la dinámica familiar en mi caso era que se iban al culto, que se iban al discipulado, y confiaban en personas que no había que confiar. Y realmente me gusta mucho este ejemplo del templo de Salomón, ¿verdad? Que se tarda 7 años en construir y su casa se tarda 13. Porque hay que invertir más tiempo en tu casa que en la iglesia. La iglesia va a continuar sin vos, pero tus hijos son tus hijos, y esa es tu primera iglesia, tu primer rebaño, y tal vez no vas a dirigir. Sí.
y tal vez no vas a, pero tranquila, ahí va a estar el privilegio, va a haber un momento donde ellos ya puedan defenderse solos y podrán hablar, ¿verdad? Pero sí quería no dejar pasar este punto de la dinámica familiar, no solamente es viciada o no solamente es desequilibrada en aquellos que no conocen de Dios. Hermanos, no podemos hacer que esta falsa, no sé qué tú pensás, Sara, pero esto de que yo me voy a ocupar de la casa del Señor y Dios se va a ocupar de la mía, sí, pero lo hemos malentendido o nos hemos ido a otro extremo, no sé qué pensás. Sí, es que sí, definitivamente tenemos que estar prevenidos en todo, ¿verdad? Y me parece sumamente interesante los comentarios. Estás en toda la razón. De hecho, parte de las familias que más en riesgo están son aquellas que tienen que permanecer a puerta cerrada, o sea, su estructura familiar tiene que estar acá silenciosa y ya cuando salen a la calle tienen que ser otros, porque a los niños se les enseña lo que pasa en la casa se queda en la casa, ¿verdad? No puedes Wow. hablar de eso. Y entonces se les deja indefensos en ese sentido, en el que, bueno, entonces no puedo confiar en nadie más. Y empiezan a pasar cosas dentro de la casa. Obviamente esto lo decía en el contexto negativo, pero en el contexto positivo también, ¿verdad? Como pastores, pues bueno, los problemas de casa no vas a andarlos contando allá, pero dejamos a nuestros niños sin herramientas, sin esa red de apoyo que, como les digo, es Claro. parte indispensable de la prevención, que ellos sepan con quiénes pueden contar y a quiénes pueden acudir. Entonces, si ya yo nada más le enseño que aquí se queda todo y yo soy la que le estoy generando el daño, pues los voy a dejar completamente desprotegidos. Entonces, sí es importante, indispensable estar con nuestros chiquitos. Todo tiene su tiempo, definitivamente todo tiene su tiempo. Y yo creo que como mamá, y ahorita el feminismo va a atacarme a todo lo que da, pero como mamá, mi principal ministerio son mis criaturas. Ese es mi Yo, ministerio. yo tengo una... Ya si me veo, si estoy al frente, si no estoy al frente, ya es otro show, pero mi batalla ahorita es por formar a mis hijos y mis hijos ya en su momento servirán al Señor y desde ahorita lo pueden hacer, pero ahí va a estar mi realización ahorita y como decías, pues es un tiempo, tarde o temprano ellos si el Señor así lo permite y si no ha venido antes, van a cumplir el tiempo de su llamamiento y ellos van a ser potenciales por lo que yo sembré en ellos. Amén. Claro. Inclusive me gusta mucho como cuando Ana entrega a Samuel, pues él ya tenía conocimiento y se le entrega a un hombre cuyos hijos andaban desviados. Entonces yo me imagino Wow. que ese tiempo que estuvo, Ana no lo desperdició en otras cosas, sino que se enfocó en sembrarle lo más que pudo, para ya dejarlo entregado y medio ahí orientado, ¿verdad? Es, Increíble. Espectacular ese ejemplo. Sí, Marci, vas a decir Yo algo. tenía una pregunta para usted, pastora. ¿Qué tanta comunicación tiene que haber con los niños? ¿Hasta qué punto se les puede ellos hablar del tema de sexualidad? Porque para mí esto es un tabú bastante fuerte, de que a los niños hay que cuidarlos de que no sepan sus partes, pero también he escuchado el otro lado de que no hay que decirles, nadie te puede tocar aquí, ni siquiera un familiar, la única persona que, no sé. Entonces, ¿hasta qué punto se le Sí. explica a los niños? No, y hasta dónde, ¿Hasta dónde? yo Ajá. molesto con mis dos varones porque el otro está muy chiquito, pero yo molesto y Y no sabes si te pasa o no. exacto, yo Sí. digo, Señor, que esto Sí, no me vaya a como pasar temor, porque yo ajá. quiero el vínculo de la confianza, Sí. pero no lo quiero dañar con una mala broma también, ¿verdad? No, y que también que no, se tiene mucho el temor de que se les abra la mente Se de más, se despierten. despierten. Ajá. Entonces, ¿hasta qué punto sus partes privadas, nadie las puede tocar, todo esto? Entonces, esa era mi pregunta. va a haber, obviamente va en desarrollo, ¿verdad? Hay información que el niño de 3 años no la entiende, sin embargo pues no le va a dañar en la medida que no le expongas a imágenes que no necesita, ¿verdad? Claro. Pero supongamos, hay libros, inclusive hay cuentos de prevención y los niños tienen la capacidad de entender lo que necesitan en cada etapa. Pero supongamos desde que yo estaba cambiándole los pañales, estas son tus partes privadas, se llama pene, se llama vagina, esto nadie te lo puede tocar, mami, porque te está limpiando, pero estas son tus partes privadas, son muy sencillas. Y entonces ya con cancioncitas del semáforo, qué partes sí te pueden tocar, qué partes no te pueden tocar,
Y inclusive me llegué a topar con mi chiquito ya de 2 años cambiándole el pañal y no, mamá, no me toques, son partes privadas. Entonces eso pues me dio gusto porque se le estaba quedando la información, obviamente sin meterle el temor, ¿verdad? Claro. De que va a pasar algo más, pero ellos ya tienen en su cabecita la información. Conforme van creciendo, van haciendo preguntas y eso que dices del tabú es súper importantísimo porque luego nuestra reacción, la manera en que reaccionamos a sus preguntas va a determinar si ellos se vuelven a acercar o si aprendieron que, híjole, esto no se puede hablar con mamá porque mamá se enoja o mamá se asusta. Entonces mejor voy a preguntarle a mis compañeritos, mejor voy a preguntarle a alguien más, a esto no se puede hablar con mamá. Entonces, y en la medida de lo posible tener la mente lo más abierto, si el niño te viene a preguntar algo de su pene, pues lo más probable es que nada más sea por curiosidad, ¿verdad? Es más saber hasta dónde está llegando su curiosidad. La mayoría de las veces contestas y ya para mitad de la respuesta ellos ya se voltearon y siguieron con su camino, porque era nada más una pregunta ingeniosa, una pregunta por pura curiosidad, no porque algo esté pasando. Entonces, sí hay que prepararlos, inclusive hay material y todo, pero es natural. El punto es que ellos tengan la confianza de acercarse, saber que los temas que quieran tocar, cualquiera que sea el tema, me puedo acercar con mamá, me puedo acercar con papá, y si no sabe la respuesta, pues la va a preguntar, pero me va a prestar atención. De todo, me puedo acercar a hablar con mamá y papá, de todo. Okay, a mí, bueno, me interesaba porque hablábamos... Sí, muy bien, gracias. Hablábamos como de la dinámica familiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe de hacer, cuidar, que nada externo? Pero el 40% son los padres los abusadores, el 17% son padrastros, el resto es gente de fuera. Entonces, me preguntaba, ¿cómo detectamos? ¿Verdad? Porque o el niño se imagina que un padre nunca le va a hacer daño, ¿entendés? Y al que debe de correr a decirle que le están faltando el respeto son a los padres. Y si son ellos los que la... Sí, yo aquí me quedo sin armas, no te Sí, y si son ellos los que están abusando. Entonces mi duda es como saber cómo la mujer puede detectar, o sea, la esposa puede detectar si es el padre el que está fallando o al revés, si el padre cómo detectar que es su esposa, porque también, y si llegan, fíjate que mi papá me tocó de más, no te creo. Sí, también. ¿Cómo actuar? Me interesa saber cómo actuar, ¿verdad? Porque al final, la finalidad de este programa es dejar herramientas. Perdón, y otra cosa también, solo para que no se nos vaya a olvidar, y que no se nos vaya a pasar el programa entero también, ¿verdad? Porque esto es como un sinfín de dudas, ¿verdad? Pero el problema post, pues cómo llegó el abusador, seguramente en algún momento fue abusado. Yo leí hace un tiempo cómo se lamentaba el abusador no poder controlar esta situación. Y él contaba que en algún momento fue abusado y esa búsqueda y no encontrarse con respuestas. Mira, una de las cosas que más quiero yo resaltar es por qué estamos hablando de esto. Sí. Y yo sé que habrán hermanos, no hablen de esto, hablen de la Biblia. Sí, está bien, pero la iglesia tiene que responder preguntas que se está haciendo. Si no, alguien más las va a responder erróneamente. Eso es importante. La iglesia relevante es la iglesia que todavía es tomada en cuenta, que es importante. Y como lo hemos malentendido, decimos relevantes no porque son luces y humo. No. La iglesia relevante es la que va a la gente a buscar. Entonces, si hay un abuso, la iglesia es el último opción. Si hay un bullying, es la última opción. Y honestamente nos pasa a nosotros dentro de una iglesia. Fíjate que mi hijo está teniendo esto y esto. Voy a ir donde el psicólogo, voy a ir donde un especialista, pero la iglesia dejó de ser porque somos una iglesia sin respuestas muchas veces. Entonces lo que queremos es, a la luz de la palabra, con gracias a Dios que podemos conocer estas conexiones divinas, diría yo, para que alguien de Dios nos diga lo correcto, porque el mayor gigante que tenemos ahorita es la información. Me gustaba mucho que decías tú, ¿a qué edad? Estos niños van volando. Sí. A los 11 años seguramente ya vieron a 2 hombres besándose, ya vieron esto y lo otro, que una niña se enamora de alguien grande. Ya se está medio familiarizando un montón de cosas. Sí, primero respondemos cómo detectar esto y luego por qué el abusador es abusador. Las consecuencias, Luis, también. Que nos dé chance el programa, la verdad. Sí, que nos dé chance para poder exprimir lo más que podamos. Sí, ok. Entonces,
hablemos de lo que habías preguntado. Sí, ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se detecta de que la otra persona está preparando el terreno? ¿Cómo detectamos que o a ponerle alerta a nuestros hijos también? Porque si el mayor caso es dentro de la familia, tenemos que hacer algo. La verdad, bueno, interesante de todo. Por lo que hablaban ahorita, me voy a salir tantito y ahorita contesto la respuesta. Antes la edad promedio para empezar a ver pornografía era a los 12 años, ahorita ya se recortó a los 8 años. Tenemos tanto acceso y tan fácil a la información, los niños, ese es otro tipo de abuso, el dejarlos sin supervisión y ahí está la tablet, la niñera bendita de ahorita, ahí está la tablet, te quedas quietecito y ya, y no tenemos idea de a lo que los estamos exponiendo, ¿verdad? Entonces también hay que tener cuidado con eso y hay que ganar terreno, como ustedes dicen, y que no nos den pánico este tipo de temas, porque realmente siento que como iglesia también le tenemos temorcito en lugar de que el enemigo nos tenga temor a nosotros, ¿verdad? Bueno, el Señor que nos ha dado las herramientas para. Bueno, entonces, ¿cómo lo detectamos? Como les decía, hay síntomas muy específicos, como los que hablábamos hace rato, y sí es indispensable, y digo, importantísimo que la verdad encuentren esa red de apoyo ellos a quien acudir, porque sí, como la mayoría de las dinámicas familiares, exceptuando las que ya hablamos ahorita, están fracturadas. Mamá no se puede exponer a creerle a un niño que está diciendo mentiras, supuestamente, ¿verdad? O es más cómodo, mamá entró en la necesidad de un papá agresor que está maltratando, pero que mantiene a la familia. Entonces, si mamá me cree, tiene que ir a levantar una denuncia y luego, ¿cómo se va a mantener? ¿Quién nos va a pagar la comida? Entonces entra en un montón de conflictos y situaciones ajenas que no tomamos en cuenta, que se nos hace muy fácil crearle a la criatura, ¿verdad? Por eso es indispensable que seamos como iglesia la fuente de información, el canal de apoyo y de donde se estén estructurando realmente las familias, que estemos generando un cambio significativo en las familias, porque si no las dinámicas van a seguir completamente desestructuradas y el niño se va a quedar sin esa red de apoyo. Entonces, como les mencionaba, todos esos pocos, si hay evidencias físicas, si hay evidencias psicológicas, de que se regresó, retrocedió en lo que ya llevaba avanzado, de repente se empezó a despertar con pesadillas, tiene trastornos de alimentación, hay específicos y inespecíficos, pero lo importante es que a la hora que el niño se atreva a hablar, cuente con esa credibilidad y que lo saquen, que lo logren sacar, porque parte de la estructura o de la personalidad del abusador es que quiere tener el control. Entonces, un niño que habló y no le creyeron, le cede mucho más control al abusador. Y el abusador entiende que entonces ya tiene libertad absoluta para hacerlo a como se le pegue la gana. Entonces, sí es indispensable que les creamos, que entremos en un proceso de administración, que entremos hasta las últimas consecuencias. Por ahí me decían, pues es que somos cristianos, ¿cómo vamos a ir a exponerlo delante de la ley? Es mi hijo, y yo tengo que buscar la manera de reparar el daño que ya está. Entonces tengo que llevarlo hasta las últimas consecuencias, me lleve a quien me lleve. Yo voy a tener mi proceso de perdón, definitivamente el Señor va a tener que trabajar conmigo, va a tener que, en su gran misericordia, va a trabajar conmigo en la libertad, en el perdón, en la sanidad, pero no se puede quedar sin consecuencias la persona que lo está haciendo nada más porque soy cristiana, ¿verdad? Entonces, sí es importante, inclusive es reparador el simple hecho de que yo le haya creído a mi hijo y lo haya llevado a administración, lo haya llevado a consejería, de preferencia si es un psicólogo, que me encanta la idea de que en la iglesia haya personal capacitado también porque muchas veces contamos la verdad con una bendición enorme dentro de Ministerios Ebenezer, que es el área de administración, en muy pocas iglesias se da.
sí contamos con esa área, gracias a Dios, pero en otros lugares es simplemente, ay, bueno, voy a orar por ti y ya. Y todas las creencias que se instauraron y todo el proceso que estuvo trabajando el abusador dentro de él y lo que se desencadena, sí se puede sanar con una oración. Yo creo en un Dios poderoso, sin embargo, creo que Él viene a anunciar apertura de cárceles, pero quien tiene que tomar la decisión de salir es uno, y quien tiene que cambiar los patrones y los hábitos es uno. Cada mes orar por el niño, si lo voy a seguir exponiendo día tras día a la misma situación, si lo voy a dejar indefenso de todos modos, porque ya oraron por él, ¿verdad? Sí, amén. Yo creo que Sí. también es importante para poder detectar el poder conocer realmente a los hijos, ¿verdad? Porque creo que hay muchos padres que simplemente no les ponen atención, que el niño tal vez entre su juego, papá te quiero contar algo, ay sí, ahí, y ya, que juegue, ¿verdad? Y van a decir, ay, pero es que vos no pasas todo el día con ellos, pero a mí me gusta bastante observar cuando hay como familias, será por lo que estudiamos tal vez, ¿verdad? Pero me gusta mucho observar a los niños y es como, papá, te quiero contar, ven y te cuento un secreto. Entonces uno nunca sabe si en esos momentos ellos es un grito de ayuda, ¿verdad? Que tal vez nos van a decir algo clave de que vieras ayer con mi tío tal cosa. Entonces algo tan así, hey, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Vení, contame, vamos a revisarte. Entonces creo que a veces los padres no se toman el tiempo de conocer a un niño porque piensan que está muy chiquito, pero desde chiquito ya su personalidad se va formando y ellos pueden estar pidiendo ayuda, como usted lo decía al principio, ¿verdad? Tal vez no explícitamente o directamente, pero sí con ciertas señales. Entonces, por ejemplo, si el niño se aísla de repente o cambia alguna conducta, se vuelve rebelde, entonces el poder indagar un No, poco y más. el tiempo que vos pasas con ellos es clave. Si no pasas tiempo, no hay manera de detectar algo raro porque no lo conoces. Bueno, yo quiero también, porque toda la gente que nos ve, Germán ya pasó. Sí. No soy un niño, ya me pasó. Y yo quiero hablar de las consecuencias de esto. ¿Por qué me interesa? Es porque en algunos momentos uno empieza a creer que, que, que está pervertido, que está más adelantado de sus tiempos, que vas a vivir una vida, que sos insaciable en tu vida sexual, porque no es lo mismo, incluso puedes estar casado y todavía tener consecuencias de eso. Y me gusta mucho algo que ustedes mencionaron y se los quiero preguntar si se puede entender así. Y me encuentro con hermanas o mujeres que me dicen, Germán, es que tengo este problema siempre con la sexualidad, pero nadie me dijo que no fue culpa mía. Nadie me dijo de que yo me sentía culpable de los 6 años y sigo sintiéndome culpable ahora. Entonces, estas consecuencias, ¿hasta dónde llegan? Fíjate que también puede Sí. haber hasta una lucha de, ¿será que nací de nuevo en algún punto siendo cristiano? Porque como sigo con ese ciclo de que no he podido sanar algunas cosas, la gente se llega a preguntar, ¿será que realmente no estoy en el plan? Nunca voy a salir de esto, nunca voy a poder realmente ser un cristiano de verdad, porque tal vez la persona sigue cayendo en lo mismo, ¿verdad? Arrastrando cosas de... ¿Hasta dónde llegan las consecuencias de algo que no fue sanado? Que no... Lo llevas arrastrando. Lo llevas arrastrando. Una cuestión que ahorita recuerdo. Hace poquito ministré a una hermana y me dijo, Germán, yo sé que algo pasó en esta ventana de tiempo con esta persona, pero no recuerdo nada. ¡Wow! Y sé que eso me está trayendo consecuencias ahora en mi matrimonio y todo, pero no recuerdo qué fue lo que pasó. ¿Cómo hacer con estas consecuencias que ya estás grande y tal vez tu problema fue pues es como, creo yo, que tener una fuga de agua en la casa, que no es evidente. Hay que romper el piso y darte cuenta que aquí está la fuga, ¿verdad? Y por eso te está saliendo este bill tan grande, ¿verdad? Entonces tal vez ahí Más nos que pueden... consecuencias, ¿cómo sanar? ¿Será cómo Sí, reparar? pero también las consecuencias, ¿verdad? Una vida sexual desordenada, una adicción a la pornografía, un problema de identidad, todo esto, ¿verdad? Wow, me encantó el ejemplo. La verdad es que, ay, bendito Espíritu Santo que viene y nos habla y nos dice, aquí está el problema, ¿verdad? Aunque no nos traiga a la memoria exactamente todo, pero eso lleva años y años y años y años de terapia y me encanta el hecho de que el Señor en su infinita misericordia nos proteja de esa manera y nos hable claramente hacia qué punto nos tenemos que enfocar. Como les decía, puedo resaltar tres
cosas así en específico. El término de mercancía dañada, algo malo hay, porque yo sentí, entonces soy un enfermo, tengo algún problema yo dentro de mí. La otra es la traición, el hecho de mamá y papá no están ahí para protegerme, y peor si es papá o mamá el que me abusa, aunque realmente si hay una diferencia marcada, es mayor el porcentaje de hombres abusando, entre 82% al 12% de mujeres abusando. Entonces, por eso nos referimos a papá en específico, pero también hay abuelitas, hay mujeres, pues, abusando. Entonces, la falta de confianza, no puedo confiar en absolutamente nadie, estoy solo en este mundo, inclusive ya cuando vienen a los pies de Cristo es muy difícil quitar esa creencia errónea. Les pongo un ejemplo así rapidito de una creencia errónea. Hace poquito hablaba con una amiga y me decía, yo estaba en la escuela y en la escuela había un coro y la maestra de canto se acercó a escucharnos cantar. Y entonces me escuchó cantar y me dijo, tu voz es grave. La niña, ella de niña no tenía idea de lo que significaba que su voz era grave. Entonces ella lo interpretó como canto horriblemente mal. O sea, mi voz no tiene arreglo. Eso es lo que interpretó de la maestra diciéndole tu voz es grave. Obviamente sabemos que se refería a otra cosa, pero ella se quedó con ese pensamiento. Ahorita tiene 37 años y no hay manera de que la hagas cantar porque su voz es horrible. Aún a pesar de que ahora entiende que es grave. ¿Por qué les pongo ese ejemplo tan simple? Porque con una cosa insignificante ella se quedó marcada de por vida al grado que le impide algo que a lo mejor disfrutaría, pero ella se quedó con la idea de que eso no era para ella porque entendió mal un concepto. Entonces, cuando hablamos de niños abusados, instauraron, como les digo, se incrustó dentro de ellos el pensamiento de que había algo mal, de que ellos estaban generando y de que eran indefensos y de que necesitaban, por el mismo, por la misma sensación de indefensa, necesitaban tener el control y necesitaban valerse por ellos mismos. Y entonces crecen con esos pensamientos y aún a pesar de que la lógica ya de adulto ya nos marque que no era así, que tenemos, aprendieron a vivir de esa manera. Entonces, las consecuencias van a depender en cierto grado del tiempo en el que se detectó, del tiempo en el que estuvo expuesto, de la intensidad, como les digo, si hubo violencia, si no hubo violencia, varían muchísimo, ¿verdad? Pero en general se puede trabajar mucho más fácil, psicológicamente hablando, es más fácil encuadrar a un niño para arrancar esos pensamientos que no se incrusten, y cuando llegamos ya con un adulto es un poquito más complicado. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible, y es ahí donde entra el Espíritu Santo y donde nos da la sabiduría también para poderlos trabajar y no dejarlos en su sistema de víctima, sino que pasen con la ayuda del Espíritu Santo a ser sobrevivientes, y le llaman darle un nuevo significado a la experiencia. Ya no soy una víctima, sino que pasé a ser un sobreviviente de un abuso. Eso no le quita lo catastrófico, pero sí me empodera con cosas que el Señor me ha dado, con todas las cosas positivas y con todas las herramientas que el Señor ha puesto a mi disposición porque me quiere sanar. Yo creo que ahí es el verso aquel, ¿verdad? Donde ya teniendo todo este panorama de cosas traumantes y todo, el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Es decir, sí se puede regresar y sanar el problema para que no tengamos consecuencias en tu matrimonio, en tu identidad. Ahí es ahí donde esas cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Entonces, el lecho o la sexualidad pervertida puede ser un lecho, ¿verdad?, limpio, santo, porque la sexualidad está hecha para nosotros los que estamos casados, y se deberá de disfrutar, deberá de ser, tener su continuidad, deberá que ser continuo, deberá de ser lleno de amor. Pero cuando hay un daño de estos, y yo creo que no le podemos, no nos acercamos, porque interesantísimo. Como nos volvimos indefensos,
¿verdad? Y lo que la pastora decía es sumamente, realmente interesante, porque ni creemos que el Señor pueda sanar eso. Entonces ni nos acercamos a tratar el problema. Sí. Es como meter basura o el desorden en tu cuarto debajo de la cama, y ahí lo tenés, y no te dejas abrazar por nadie, y no... Hay una barrera. Y amas a tu esposa, te encanta, pero no están bien en la parte sexual, y es porque nos va a tocar regresar y decirle, Señor, sana esta área, ministrar con personas, creo yo, que tienen las Sí. herramientas y poder restaurar, y ahí sí, las cosas viejas pasaron y ahora yo las voy a hacer nuevas, ¿verdad? Ok, a eso es lo que quería llegar. A mí, ¿verdad? Queremos ver cómo poder ayudar al que fue abusado y también si nos podemos ayudar al abusador, ¿verdad? Pero el que fue abusado, ¿qué es lo primero? Ya pasó, ya está grande, ya está adulto, se casó, trabaja, probablemente nunca lo habló, se quedó callado y vio el programa, despertaron recuerdos. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Acudir a un pastor, a un anciano, a su familia, a su esposo. O quizás, no sé, también, no tengo consecuencias, todo está bien, o sí, Sí. hay que no sabe, eso también, ¿verdad? Sí. Yo no lo quiero recordar porque el porcentaje es altísimo, Luis. El porcentaje es altísimo. Entonces, yo, por ejemplo, yo lo hablé, esto es tremendo, yo lo hablé hasta que yo ya había sido sanado. No tuve la confianza de hablarlo con nadie, decirle, viejo, mira, échame la mano. ¿Y cómo supiste que fuiste sanado? Porque se lo pedí al Señor. Yo dije, Señor, yo necesito ser sano de esto, necesito cambiar mi mente. Y tal vez es algo que es muy buena la pregunta que me hiciste, ¿cómo sé que que fui sano, verdad? Aunque me escriben que hago preguntas básicas. Luis hace las preguntas para poder llevar la línea del programa, sí. Quiero que lo sepan intencionalmente. pero es porque estaba teniendo luchas, ¿verdad? De perversión, luchas que me estaban entrando complicaciones a mi matrimonio, a mis relaciones antes de casarme y después a mi matrimonio, y se lo pedía, y esto es increíble. A mí me encanta poder decir a la gente que el liderazgo es con errores, con traumas y todo, y ahí es donde el Señor nos rescata. Yo no quiero siempre andar dando una imagen de perfección, todo lo contrario. Y yo se lo pedí al casarme, Señor, necesito que hagas nuevo esta parte mía. Y disfrutarme algo que esto es tremendo. Yo lo prediqué en Monterrey, vos estabas ahí. Que hay un saborcito del pecado. El piquín azteca le pusimos en el ejemplo, que es una salsita que ustedes usan allá. Y entonces, y te quedó el sabor del pecado, y entras al matrimonio y ya no hay sabor del pecado, porque entras en santidad. Entonces ya no te fue suficiente tu esposa, la cual amás, la cual respetas, la cual que cada vez que la ves te gusta, no te gusta más ninguna otra mujer. Las artistas que te gustan tienen un airecito a tu esposa, es decir, ella es. Pero el sabor del pecado es lo que extrañas. Y entonces le sos infiel con alguien que no, estás viendo pornografía, te sentís re mal. Y eso es lo que yo no quería que me pasara. Entonces yo se lo tuve que llevar al Señor, hablé con mi papá, viejo, esto me pasó. Pero una vez yo sentí, tal vez no era sano, pero sí evidencié el problema. Supe yo que tenía algún problema, ¿verdad? Eso es lo que quería para luego resaltar. atacarlo, para luego ya estar alerta. Claro, porque no quería heredar estas heridas a mis hijos, ¿verdad? Sí, entonces, ¿verdad? No sé, la pastora ahí que nos explique también que ya pasó el tiempo, ya están grandes, ¿qué se debe hacer? Bueno, desde el principio hay un término que se llama revictimización. Si uno está constantemente, ¿qué es lo que pasa cuando llevamos a los niños ya al juzgado? Y luego con la psicóloga, y luego con el ministro, y luego aquí todos quieren saber exactamente cómo pasó y qué pasó y a qué horas pasó y cuándo pasó y qué calzones traía, y bueno, todo con lujo de detalles para creerle al niño. Ya de por sí el hecho de que él esté contando y volviendo a contar, estamos revictimizando al niño. Entonces lo importante ahí, como les digo, es sacarlo de su situación de víctima, darle las herramientas para que él pueda reconocerse como un sobreviviente. Me encanta y agradezco muchísimo el ejemplo y cómo lo expresa el pastor, ¿verdad?
porque la verdad es que el Señor es maravillosamente divino y es el perfecto sanador. No tenemos que ir con pelos y señas a contarle a la gente qué es lo que muchos tienen miedo, o no me acuerdo bien, o bueno, simplemente traigo esta herida. Pero lo importante no es aquí la herida, sino cómo la va a sanar el Señor. Pero sí es importante que reconozca hasta qué grado me afectó. ¿Por qué tengo esa obsesión por la limpieza continuamente? ¿Por qué tiene que estar mi casa perfectamente en orden? ¿Por qué soy tan perfeccionista en todo? ¿Por qué todo el tiempo me estoy culpando? ¿Por qué todo el tiempo? Pues precisamente porque algo se quedó instaurado ahí. Y entonces tengo que pedirle al Señor que me sane de todas esas creencias, que me ayude a tener mi identidad en Él. Y obviamente, sí, esto despierta de verdad. Por ahí preguntaban, ¿qué pasa? Si lleva a la homosexualidad, lleva a otros trastornos. La verdad es que no hay muchos estudios sobre la homosexualidad, pero sí hay estudios que marcan que lleva adicciones. Sí lleva adicciones por la misma necesidad de tener el control de algo. Entonces, las muchachas que se están cortando constantemente, que se están cortando las muñecas, que se están lacerando la piel, es precisamente por eso. El dolor interno no lo puedo controlar, pero el externo sí. Entonces, tengo que tener el control de algo. Y si yo en mi vida voy a una iglesia, pero no me estoy exponiendo al Señor porque no siento que me va a ayudar, es todavía peor, porque es como llegar arrastrándose a la iglesia y salir exactamente igual, arrastrándose, porque no soy capaz de exponerme al Señor. Pero entonces tengo que reconocer estas son las consecuencias de esto. Yo no tengo que ir a contarle otra vez con pelos y señas a la persona que me va a ministrar, pero sí estoy batallando y creo que es a consecuencia de esto. Ay, pero ahí entra también el ministro que, ay, a ver, vamos a indagar, hoy también el psicólogo, porque también pasa, a ver, ¿dónde pasó y cuándo pasó? Hay veces que no es necesario. Inclusive el ejemplo es maravilloso. El Señor, y sí tuvo que haber una confirmación de parte de un ministro que diera seguimiento a eso. Entonces, es maravilloso. Bueno, yo creo que tal vez uno de los mensajes, Luis, no sé cuánto tiempo llevaremos, ¿verdad? Pero uno de los mensajes Pero si es... quieres, no tomamos más minutos. Pues Sí. si hay más preguntas, prefiero. Sí, uno de los 50 llevamos, Dios mío. Uno de los mensajes es que quizás parte de las cosas que no podés controlar de esta área, ¿verdad? Del problema de identidad, porque todo lo relacionamos que cuando un tipo de abuso hay problema de identidad, pero alguien impulsivo o violento es un problema de identidad también. Sí. Alguien deprimido, desanimado es otro problema de identidad. Que se aíslan también. Se aíslan, eso, que no son sociales, porque obviamente en el momento que lograron abrirse, Fueron pasó, rechazados. fueron rechazados. Y eso, ahora, esto lo que queremos es que todos podamos vivir en la plenitud de Cristo. Pues Jesús es la respuesta a todo lo que nos pasó, lo que nos pasa y lo que nos va a pasar. Él es la respuesta, pues. Y poder abrazar a tus hijos y saber que los estás abrazando como un papá sano y que lo que ellos están heredando es sanidad. Creo yo que eso es lo que nos debe de mover al cambio, porque yo creo que el temor es ¿para qué voy a ir a abrir? ¿Para qué voy a ir a ese lugar que me da miedo? Porque ¿para qué voy a ir a eso? ¿Para qué lo voy a mencionar? Si ya todo el mundo me conoce bien, me conoce de pie, pero solamente uno internamente podrá saber cuál es la herencia. A mí, ustedes saben que las cuestiones de heredad y de herencia me mueven a mí mucho para el cambio, ¿verdad? Man, una nena, pues yo no tengo niñas, ¿verdad? Pero una nena. Pero yo ahora yo tengo 3 varoncitos, ¿verdad? Y poderles transmitir un carácter de un hombre de Dios sin perversión, brother. Obviamente voy a tomar mis cuidados y todo, pero que mis heridas, porque yo le transmito las heridas siendo explosivo, mis malas bromas, como vos me dijiste que se podía violentar también a un nene cuando estaba... con lenguaje explícito. Con lenguaje explícito, tanto cuidado, ¿verdad? Entonces, si vos me preguntás, Luis, creo que sí hay una necesidad de ir a ese lugar que no habíamos querido volver a ir y decirle, Señor, sana eso. Es la regresión, ¿te acuerdas que hablábamos un poquito de eso? Creo que es necesario.
Sí, yo creo que exponernos a la liberación, ¿verdad? Cuando ya descubrimos que el problema puede venir de esa raíz, exponernos a que el Espíritu Santo haga un trabajo de liberación. Y como la pastora decía, no necesariamente ir a contarle a todo el mundo, sino que el Señor y nosotros... Y ni detalles, porque no hacen falta tampoco. Exacto. Entonces, que el Espíritu Santo pueda en nosotros darnos ese momento de poder ser liberados y de abrirnos delante de Él y decirle, necesito que me reveles qué cosas Sí. tengo que sacar, qué cosas tengo que exponer, a llevar a la luz y que Él pueda hacer ese proceso de sanidad en nosotros. Yo tengo dos preguntas más, ¿verdad? Seguramente nos vamos a pasar, pero también quisiera hablar, pues confío en el Señor de que alguien que haya sido abusado lo logre escuchar para ser sanado, y también alguien que haya sido abusador, ¿verdad? Puede ser de que llegue a alguien, ¿me entendés? Sí, Entonces, sí. ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? También hay sanidad, también hay una restauración, también hay algo que él tiene que sanar psicológicamente, espiritualmente. Sí, porque rápido nuestra mente es... No merece nada. hay que apedrearlo, Sí, pero sí. es hijo del jefe, es hijo de nuestro Señor, ¿verdad? Sí. Y debemos de buscar también la ¿Cuál restauración debe ser la para actitud de él? ¿Qué deben ser los pasos para ser sano? Y tal vez tratar de entender, porque también es importante saber que es un ciclo, porque el abusador puede ser que fue abusado y hay muchos casos también que de niños que fueron abusados y tratan de hacer lo mismo con otros niños y ahí empieza un ciclo, ¿verdad? De abusador, ¿verdad? De abusador, exacto. Bueno, la verdad es que pensamos en el abusador y sí lo pensamos así como que yo creo que hasta Con con los cachos. cuernizos, ¿no? Y el perfil del abusador, de hecho, es tan difícil de identificar, depende de muchos factores, no hay un perfil marcado, inclusive no está el factor marcado porque nadie le ha prestado importancia a ver el tratamiento o el seguimiento hacia un abusador. Todo mundo nos vamos por la víctima, cómo ayudamos a la víctima y al otro lo dejamos de lado. Entonces, sí es muy, muy interesante la pregunta. Definitivamente tiene que haber un patrón que no es psicopatológico, no, si fuera psicópata estaría, o sea, necesitaría medicamento y necesitaría otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero la verdad es que la mayoría de los abusadores son, no son retraídos, no, hay algunos que son muy astutos, les digo, tienen que generar todo ese jueguito, tienen que planear toda la estrategia para no ser descubiertos. Inclusive sé de algunos que ellos mismos han ido a denunciar, o sea, es que a mi hija le pasó algo y con el transcurso del tiempo se dieron cuenta que el problema lo había generado él mismo. Entonces, es una amplia gama y no hay en sí un perfil. Definitivamente creo que el Señor quiere alcanzarnos a todos y su voluntad es que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, sí, obviamente tiene que tener heridas, tiene que tener un trasfondo, tiene que traer por ahí cargando y jalando adicciones a la pornografía, que al final te llevan los neurotransmisores y todas las hormonas que se liberan te llevan a querer más y más y más y no estás satisfecho con nada hasta que terminas en pornografía infantil y después cómo lo hago real, ¿verdad? Y terminas cayendo en patrones. Pero como les digo, no hay un estudio científico que lleve todo el proceso. Sin embargo, yo creo que hay oportunidad para aquel que se arrepiente y se aparta. Amén. Entonces, y que como hijos de Dios tendríamos que tener el suficiente amor, como les digo, a lo mejor no para la víctima, no para la familia de la víctima, a lo mejor suena muy fuerte para ellos la palabra perdón en cierta etapa, pero tarde o temprano van a llegar a esa oportunidad, pero los demás no tendríamos, de preferencia si no se sabe, ¿verdad? Pero como ministros llega alguien y nos cuenta que pasó por eso, tendríamos que tener el amor y saber que de dónde nos ha sacado también a nosotros el Señor, que para el Señor no hay pecado chico, pecado grande, ¿verdad? Sigue siendo pecado. Y lo más probable es que esté mucho más herido que uno, ¿verdad? Entonces, humanamente hablando, tenga más justificantes que uno, que está pasado por su vida con cierto grado de sanidad y de protección. Entonces yo creo que el amor restaura
y cubre multitud de faltas, y el Señor puede hacer cosas sorprendentes aún con todo aquel que se arrepiente y se aparta. Yo quiero recordar, porque el abuso, ¿verdad? Se puede ver en todos lados, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que en mi tiempo de colegio fui abusivo, brother, con un montón de compañeros y compañeras que seguramente les hice pasar un mal momento, brother, ¿verdad? Y antes de casarme fui a pedirles perdón, fíjate, fui a pedirles perdón. Entonces, obviamente nadie va a querer volver a ver al que abusó de vos verbalmente, pero lo increíble de esa vez, yo llamé y le dije, mira, te habla Germán, ¿cómo estás? Ellas ya sabían que yo había ya cambiado, que ya no era el bully de el colegio, ¿verdad? Y pasaron años y yo en algún momento pensé, pues, ya no... ¿Ya pasó? Ya pasó, ni se va a acordar de mí, pero yo quiero entrar limpio a esta carrera del matrimonio. Y 10 años después, 8 años después, los llamo, dos compañeras y un compañero que sé que los traté mal. Y me dijeron algo tremendo, me dijo, Germán, estaba esperando esta llamada. Y cuando me dijo eso, dije yo, Dios mío, uno no tiene idea del daño que fue. Y claro, yo puedo contar mi historia, que fui dañado, pero también dañé. Sí. Y entonces me gusta mucho, ¿por qué yo me moví a esto? Fue porque Mateo 18:6 dice, cualquiera que ponga tropiezo a uno de estos pequeños que confían en mí, es mejor que le colgara una piedra de molino al cuello y le ahogaran en el mar abierto. Y uno dice, uy, ¿qué? No, pero hablemoslo en figura, porque esto no va a pasar de manera literal. Y yo miraba cómo la piedra, la roca es Cristo, y el cuello es mi voluntad. Y al ahogarme en las aguas, es decir, esto yo quiero que muera este abusivo, porque la gente ahora pues podrá decirme que Germán, vos sos inclusivo y misericordioso, pero fui un abusivo por mucho tiempo. Y me di cuenta que odié ese abusivo. Y entonces yo dije, Señor, quiero que tú vengas a mi voluntad. Y quiero ahogarme en tus aguas. En tus aguas son las aguas de transformación. Es el bautismo mismo en Él, ¿verdad? Y poder salir como alguien nuevo. Porque yo creo que esa es la parte de misericordia que tendremos que mostrarle también, ¿verdad? Aquel que te gritó, tu papá que te trató mal, que no te tuvo misericordia, etcétera. Tantas cosas que pueden pasar. Yo creo que solo te lo quería mencionar porque yo ese día que pedí perdón fui movido por esta palabra. Porque sí, maltraté, perdón, ¿cuántos no hemos hecho una mala broma que los dañaron? Sí, sí, a Marcela le hacemos bullying en el grupo de Camino Verdad y Vida. Nah. Pero sí, es cierto, yo sé que algunas veces me paso con las bromas, pero Dios mío, vengo de ser abusivo, pues, y sí pedí perdón. Entonces yo creo que si está a la mano el pedir perdón es sanador, es sanador. No sé si hay algo más que aportar. Una última pregunta. Marcia ya me está viendo con ojos así. Ya se quiere ir, ya tiene hambre, creo. Y ya lo estaba mencionando la pastora Sara y decía, bueno, si uno como ministro recibe, hablar con amor y recibir con amor, yo quisiera también dejar un mensaje para el área de liderazgo, ¿verdad? Cómo actuar en estas. Porque nos hacemos los sorprendidos, los que no nos interesó, qué hacemos, a quién lo remitimos, ¿verdad? También es interesante saber cómo poder actuar ancianos, líderes, diáconos, pastores, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la última consulta. ¿Conmigo? Yo respuesta, pues yo creo que es indispensable que, como les digo, tenemos la ventaja de que tenemos ministros que conocen la palabra, pero sin embargo sí creo que muchas veces, no sé cómo esté allá, pero por mucho tiempo aquí el cristiano era cruz a los psicólogos, o sea, te estás metiendo en mi terreno, ¿verdad? Y el enemigo no es creador, el enemigo solo puede copiar, entonces realmente copia y ensucia, ¿verdad? Tergiversa, pero hay mucha herramienta que sí es útil si la podemos aplicar dentro del contexto bíblico, dentro de los principios bíblicos. Entonces, no le tengamos miedo a un proceso
Les digo, tenemos la ventaja de que contamos con lo que es la administración en muchos lugares, ¿no? Es oro por ti, que te vaya bien y ya. Sin embargo, como les digo, sí es un proceso de ir quitando, que el Señor lo puede hacer así, pero los hábitos muchas veces se quedaron instaurados, como decía ahorita el pastor, vengo de ser esto, entonces de repente todavía me cuesta. Si uno viene no sé, de cierto tipo de cosas, a lo mejor no tan evidentes, pero de todos modos cuesta y cuesta sacar hábitos y cuesta sacar patrones. Entonces, una persona que creció con ese tipo de daños, pues también le va a costar, pero entonces no soltarlos, no confiarnos nada más en, ay, ya, por él, ya. Llevar un proceso de supervisión, sí, seguir confiando que el único, por mucho que nosotros supervisemos y por mucha terapia que hagan, el único que puede hacer algo realmente es el Señor. Entonces, como lo puede hacer en un día, también hay que estar supervisando que no se haya quedado hábitos ahí que haya que seguir modificando, nada más estar observando, y creo que si se puede, entre más herramientas les demos, mucho mejor. Amén. Yo creo que seguramente nos vamos a prestar para más, pero interesante eso, hay salida, hay sanidad, hay restauración, el Señor nos ayuda, hay herramientas de la psicología de que también nos guían y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la mayor herramienta que vamos a poder tener para poder salir de estos clavos. Entonces, a los que nos están viendo, sí hay sanidad. Bueno, yo tal vez el último pensamiento entonces que doy es que me gustó mucho que hablaba de psicología, Espíritu Santo. Y recuerdo que cuando José interpretaba, fue aquel intérprete de los sueños, también llevaron otros intérpretes. Y José era un intérprete que su fortaleza o era guiado por el Espíritu Santo. Y yo creo que se viene una temporada para la iglesia donde tendremos intérpretes, en paréntesis, psicólogos, guiados por el Espíritu Santo, que van a ser intérpretes de libertades que se vienen, porque parte de nuestro trabajo es una iglesia sin mancha y sin arruga, y dice otra palabra ahí que me gusta mucho, es que también sin deformidad, y si no les ayudamos a sanar esas, no se puede presentar así. Entonces yo creo que ellos son esos intérpretes como José, que no eran intérpretes, habían de todo, pero José tenía algo diferente que era el Espíritu Santo. Entonces sí necesitamos, yo quiero hacer un llamado para todos los psicólogos que están aquí en el ministerio, para que puedan traer su interpretación por medio del Espíritu Santo y todo lo que ellos saben, así como Marcela, la pastora. Hoy conocimos también a Andrea también, que nos es parte del ministerio hace un año y estaba haciendo algo más. Yo digo, Señor, ¿cómo podemos tener gente que pensó que había estudiado algo malo? Yo creo que es la temporada esa. Así que son intérpretes guiados por el Espíritu Santo y que Dios nos pueda sanar para poder vivir en su plenitud. Marce, ¿algo más para terminar? Pues yo el último pensamiento sería pedir al Señor, ¿verdad?, esa guianza para poder abrir los ojos a cosas que tal vez antes pensábamos que nunca iban a llegar a nuestras familias, y que si tenemos hijos, si tenemos niños en nuestro hogar, que podamos abrir los ojos, ponerles atención, escuchar esos llamados de ayuda que a veces tienen, revisarlos, indagar un poco más. Y también me gustaba mucho algo de pasar de víctimas a sobrevivientes, ¿verdad? Que solo en el Señor podemos hacerlo. Entonces, lo que decía Luis también, sí hay sanidad para todo esto. Hay que exponerlo, hay que sacarlo a la luz, y el Señor nos puede sanar de cualquier patrón de pensamiento, de conducta, problemas de identidad que hayan. Justo ayer estaba con un paciente que tiene fuertes problemas de esto, y cambiar nuestros hábitos, pues, y que el Señor va a poder sacarnos de ahí, pero obviamente hay una parte que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Y creo que me gusta mucho eso, que vamos a poder pasar de ser víctimas a ser sobrevivientes. Amén. Amén. No sé, Despedimos. la pastora, si tiene el último mensaje que darnos. Hay un mensaje que me acordé ahorita, lo escuché por ahí de algún pastor. Sabes que estás sano cuando ves la herida, la cicatriz, lo único que va a quedar es la cicatriz. Va a haber un momento en el que deje de doler y ya no te acuerdas, al ver la cicatriz ya no te acuerdas quién te la hizo, sino quién te la sanó. Entonces va a llegar un punto en el que estemos tan sanos que lo único que vamos a recordar es el que nos hizo.
le vamos a dar gloria a la persona, a Dios, quien nos sanó la herida. Amén. Gloria a Dios. Bueno, les agradecemos a todos. Me siento cada episodio más con propósito, entusiasmado. Y bueno, quiero agradecer a la pastora, que ustedes son un regalo para el ministerio. José Carlos nos voló la cabeza cuando vino. Esperamos tenerlos más aquí, que vengan en familia, que nos puedan bendecir, y qué rico que sean parte del ministerio para poder aprovecharlo. Así que Dios les bendiga, y a todos los que nos escucharon, nos vieron, esperamos haber sido de ayuda. Vamos a dejar algunos contactos para que, si usted necesita administración, terapia o una interpretación por medio del Espíritu Santo, también estamos para servirles. Y que nos ayuden a regar la voz, ¿verdad? Porque hay más personas que necesitan escuchar estos temas, y que ellos sean los que nos ayuden a compartirlo en sus redes sociales. Amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Fue un placerazo haber estado con ustedes. Chau, chau.